días, hermanos y amigos que nos escuchan. Dios les bendiga ahí donde están en sus hogares. Esperamos que este sábado sea un día lleno de bendiciones en sus hogares. ¿Por qué no me acompañas para ir a Dios en oración y buscar su dirección al entrar al estudio de su palabra en esta mañana? Oremos. Querido Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe al estudiar tu palabra. Queremos darte muchas gracias porque hasta hoy tú nos has bendecido. Queremos agradecerte porque, Señor, tenemos todavía la oportunidad, aunque sea a través de este medio, de congregarnos en diferentes lugares para alabar y adorar tu nombre. Así es que, Padre, permite que tu Espíritu esté con nosotros y que al abrir la Biblia podamos escuchar tu voz, hablándonos, guiándonos, dirigiéndonos para poder encaminarnos hacia la patria celestial. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de esta mañana es Éfeso, el gran retorno. Como a sábados anteriores hemos estado estudiando acerca del libro de Apocalipsis. Y hoy quiero iniciar analizando los mensajes a cada una de las iglesias. Y vamos a iniciar con la iglesia de Éfeso. Y le puse como título al mensaje Éfeso, el gran retorno. Y el texto bíblico nos va a mostrar el porqué. Apocalipsis 2:7 dice la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Querido hermano y amigo, Dios en el mensaje a la iglesia de Éfeso nos habla de un gran retorno, el retorno al árbol de la vida. Cristo nos está asegurando aquí en este mensaje que si vencemos tendremos acceso nuevamente al árbol de la vida. ¿Tú recuerdas cuando Adán y Eva pecaron allá en el jardín del Edén? Fueron lanzados fuera del huerto del Edén y por consecuencia perdieron el acceso al árbol de la vida. Pero Cristo Jesús nos asegura en este mensaje que, número uno, la victoria es posible. Y que parte de la recompensa en esta victoria es tener acceso al árbol de la vida. Pero este árbol ya no está en el Edén, ya no está en esta tierra, sino que está en el paraíso de Dios. Esto quiere decir entonces que Dios mismo nos asegura, número uno, que es posible vencer. Número dos, que es posible tener nuevamente acceso al árbol de la vida. Y número tres, que podemos nosotros llegar a estar en su presencia. Mira cómo lo describe el apóstol Juan en Apocalipsis 22, del 1 al 5. Acompáñame en tu Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas de este árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos los servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ahí no habrá más noche. Y no hay necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Qué maravillosa promesa! ¿Te das cuenta? En medio de lo confuso que pueda parecer el rumbo de este mundo, a pesar del caos por las enfermedades, la discriminación, los terremotos que esta semana estuvimos viendo en diferentes partes del mundo, el colapso económico, o no importa cualquier problema que tú puedas estar enfrentando, Dios quiere asegurarte esta mañana, en este mismo momento, que hay esperanza en Él.
Así es que al analizar el mensaje a la iglesia de Éfeso, yo te animo a hacerlo con esta promesa en mente, con esta seguridad de que Dios quiere regresarnos el acceso al árbol de la vida. Esto implica llevarnos con Él al cielo, vivir con Él, estar en su presencia. Así es que leamos juntos el mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Y dice la palabra de Dios, busca en tu Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Antes de analizar algunos detalles acerca de esta carta que nos servirán como mensaje de ánimo y también de reflexión, déjame mostrarte algo importante que tenemos que considerar. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿cómo podemos entender los mensajes a las iglesias? ¿O por qué estudiarlos? Si eso ya pasó hace muchos años. Pero la misma Biblia nos dice por qué es importante que nosotros estudiemos el mensaje a las iglesias hoy. Apocalipsis capítulo 1 y verso 19 nos dice, hablando del mensaje que Juan tenía que escribir a las iglesias, Dios le dice: escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Al leer el mensaje a la iglesia de Éfeso y a las 7 iglesias, porque vamos a ir analizando cada una de ellas, debemos tener en cuenta 2 cosas muy importantes. Número 1, el mensaje a las iglesias tiene una parte histórica. Es decir, el mensaje en sí fue dado para las iglesias en su época, para los lectores de ese momento. La iglesia de ese momento estaba enfrentando esa situación. Pero no solo eso. También la iglesia, el mensaje a las iglesias tiene una parte que se le denomina como escatológica. ¿Qué quiere decir escatológico? Déjame te lo explico de la siguiente manera. Escatológico viene de una palabra griega que es escatos. ¿Qué significa escatos? Más lejano, lo último. Es decir, cuando hablamos de algo escatológico, se refiere al estudio de las doctrinas de los últimos días, de las últimas cosas, de lo que ocurrirá en el fin de los tiempos. En particular, en ocasión de la segunda venida de Cristo. Entonces, recuerda esto. Al leer las cartas, es por eso que nosotros tenemos que ver estos mensajes, porque podemos encontrar un mensaje para nosotros. Cuando leemos estos mensajes, no nada más pensemos en la historia, pero pensemos en la bendición que ellos pueden presentar para nosotros hoy. En el desafío que nosotros tenemos al ver el futuro para poder estar listos y formar parte de los vencedores. Otra cosa que es importante tomar en cuenta es la estructura del mensaje a las iglesias. Y no quiero ser muy técnico porque quiero entrar al mensaje, pero mira, en su estructura, las cartas, casi en todas, hay algunas pequeñas excepciones, pero casi en todas encontramos la siguiente estructura. La carta inicia con un saludo. En este saludo se menciona el nombre de la iglesia y describe un atributo de Jesús. Después viene un elogio a la iglesia.
En esta sección del elogio se enfatizan los aspectos positivos de la iglesia. Después surge un reproche, y ahí ya no nos va gustando, ¿no? Un reproche donde se mencionan las actitudes negativas de la iglesia. Es importante reconocer las cosas que estamos haciendo mal para poder cambiar. Pero también viene un consejo, donde se proponen soluciones para resolver los problemas que la iglesia está enfrentando. Y se le exhorta a poner en práctica estos consejos. Y por último, termina con una promesa. En la promesa se presenta la bendición de Dios. La bendición que Dios quiere dar si estás listo para ir con Él y aplicar este mensaje. Si estás listo a seguir sus consejos y salir vencedor. Así es que vamos entonces a analizar el mensaje a la iglesia de Éfeso en esta estructura. Vamos a ir rápidamente al saludo que se le da a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer juntos. Y dice la Biblia: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Fíjate, notemos algo muy importante aquí. Ese es el saludo. Notemos que en el saludo encontramos ya un mensaje de esperanza, un mensaje alentador. Por lo menos para mí es muy alentador saber que el que habla aquí en la iglesia de Éfeso, es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y además, ese mismo camina en medio de los candeleros de oro. Ahora déjame explicar rápidamente. Los candeleros, las estrellas son la representación de la iglesia. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa para nosotros hoy que Jesús, quien es el que nos sostiene en sus manos. En este momento que estamos viviendo, Jesús nos toma en sus manos de amor porque Él quiere protegernos. Ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 49 y versículos 15 y 16. Isaías 49, 15 y 16 nos dice la palabra de Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Dios nos está asegurando que estamos en sus manos. Él no se ha olvidado de ti. Puede parecer que el mundo a tu alrededor se está cayendo a pedazos, pero Dios te recuerda: hijo, hija, no tengas miedo. Estás seguro en mis manos. El mismo Isaías capítulo 41 y versículo 10 nos reafirma. Búscalo en tu Biblia, Isaías 41, 10. Nos dice la Biblia: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes? Dios sostuvo a su iglesia en sus manos en el pasado. La iglesia de Éfeso, Dios le estaba asegurando: yo te tengo en mis manos. Pero también Dios nos asegura hoy a la iglesia actualmente. Y recuerda, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de ti y de mí, porque tú y yo somos parte de la iglesia. No estamos hablando de un edificio, no estamos hablando de 4 paredes, estamos hablando de ti y de mí. Ahí donde tú estás reunido con tu familia, con tus amigos escuchando este mensaje, tú formas parte de la iglesia. Y Dios quiere asegurarte que así como sostuvo su iglesia en el pasado en sus manos, Dios tiene su iglesia hoy en sus manos. Pero aún más, Dios nos sigue asegurando que Él sostiene a su iglesia en sus manos, no solamente en el pasado, no solamente en el presente, sino que también seguirá sosteniendo a su iglesia en sus manos, porque Él quiere llevarnos con Él. Lee conmigo lo que dice el libro de Zacarías. Zacarías, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, quiero compartir contigo este lindo mensaje. Dice la Biblia: alcé después mis ojos
y tuve una visión. Vi a un hombre que tenía en su mano un cordel de medir y le dije, ¿a dónde vas? Él me respondió, a medir Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Mientras se iba aquel ángel, fíjate el cambio de tono. Dice la Biblia, miré a un hombre y de ahora dice, mientras se iba aquel ángel, es decir, este mensajero de Dios que hablaba conmigo, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven y dile, a causa de la multitud de hombres y de ganado que habitará en medio de ella, Jerusalén no tendrá muros. ¿Te das cuenta aquí? Las circunstancias terrenales están dejando sin protección a la ciudad. Sin embargo, Dios habla, se presenta y dice en el versículo 5, yo seré para ella, dice Jehová, un muro de fuego a su alrededor, y en medio de ella mostraré mi gloria. Maravilloso. Dios le está asegurando a su iglesia hoy que aunque aparentemente pareciera que estamos desprotegidos humanamente hablando, Dios es nuestro muro protector, un cerco de fuego. Él quiere mostrar su gloria y ese era el mensaje que le estaba dando a la iglesia de Éfeso. Yo te tengo en mis manos, yo te tengo en la mano derecha. Mira lo que dice el versículo 8 de Zacarías capítulo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a ustedes, toca a la niña de mi ojo. ¿Te das cuenta lo importante y valioso que eres para Dios? Tú puedes pensar, pero yo soy malo, he hecho muchas cosas malas. Yo le he fallado a Dios. He pecado esta semana. He caído vilmente, estoy en lo más profundo del pecado, pero déjame decirte que aún hay esperanza. Este mensaje es precisamente para ti porque Dios te está llamando y te está diciendo, hijo, aun cuando tú has caído y te has alejado de mí, yo no me he alejado de ti. Mira lo que dice Elena de White en el libro En los lugares celestiales, página 286, párrafo 1. La iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, y nota, es el único objeto en la tierra al cual Él concede suprema consideración. Tú y yo, al formar parte de la iglesia de Cristo, somos el único objeto en la tierra al cual Él concede suprema consideración. Y sigue diciendo, el Señor tiene un pueblo escogido, su iglesia, que debe ser suya, su propia fortaleza, que Él sostiene en un mundo rebelde y herido por el pecado. Qué alentador es este mensaje. Para Dios somos importantes. Él quiere salvarnos. La segunda cosa que yo quiero que tú notes en este saludo es que Dios camina con su iglesia. Dice la Biblia, Él es el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Y sabes qué privilegio el saber que Dios camina entre nosotros. Muchos piensan que Dios formó este mundo y se olvidó de Él y está allá en el cielo, sentado en su trono, viendo desde lejos. Bueno, pues allá están sufriendo. Sin embargo, la Biblia nos dice, no, Dios camina en medio de su pueblo. Dios camina con su pueblo. No estamos solos. Él nos tiene en sus manos y también camina con nosotros. Yo no sé si tú has escuchado la poesía de las huellas, de un hombre que aparentemente se queja porque dice, Señor, he caminado contigo y yo veo un par de huellas en la arena. Pero en los momentos más difíciles de mi vida, cuando yo más te necesitaba, Señor, parece que me abandonaste porque solo hay un par de huellas en la arena. Y le reclama, ¿qué pasa? Sin embargo, la respuesta amorosa de Dios le dice, hijo, cuando tú ves solo un par de huellas, es porque yo te llevaba en mis brazos.
¿Sabes? Dios nos tiene en sus manos. Camina con nosotros. La pregunta es, ¿quieres tú caminar con Dios? ¿Sabes? Hay varios ejemplos en la Biblia. Voy a mostrarte algunos rápidamente para que veas el resultado que conlleva el caminar con Dios. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y como consecuencia Dios se lo llevó. Noé aprendió a caminar con Dios. Y como resultado, cuando vino el diluvio, Dios lo salvó de morir, junto con su familia. Dios le apareció a Abraham, ya a sus 99 años, y le dijo, anda delante de mí, camina delante de mí, sé perfecto. Y Abraham caminó con Dios, y Dios le bendijo, y a esa edad, ya adulto, Dios le dio descendencia, y su descendencia fue tan grande que dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, si tú puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. José aprendió a caminar con Dios y Dios no lo abandonó. Aún de las diferentes situaciones difíciles que José pudo enfrentar en Egipto, Dios lo exaltó y lo puso como gobernante en ese lugar. Dios también quiere que tú y yo caminemos con Él. Y nos dice en el libro de Levíticos, ve conmigo a Levíticos capítulo 26, el verso 12. Levíticos 26, 12 dice la palabra de Dios. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Te das cuenta? Dios quiere que seamos su pueblo porque Él quiere caminar con nosotros, Él quiere protegernos, Él quiere ser nuestro Dios. Y ese es el saludo que Dios le da a la iglesia. Así que nosotros podemos estar seguros porque Dios nos tiene en sus manos y Él camina a nuestro lado. Además, Dios reconoce lo poco bueno que podamos hacer. Déjame decirte que no hay nada que tú puedas hacer para ganar la salvación. Recuerda que somos salvos solamente por gracia. La salvación es un regalo de Dios. Pero mira lo que dice el Servicio Cristiano, página 19, verso 3. La iglesia está diciendo el Servicio Cristiano. Es el escenario de la gracia de Dios, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. ¿Te das cuenta? La obra de la salvación es única y exclusivamente un regalo de Dios, es obra de Dios. Sin embargo, cuando Dios ve a su iglesia, con sus imperfecciones, con sus luchas, con sus defectos, con sus miedos, con su forma, con su fe temerosa, aún así Dios la elogia. Y vamos a entrar a la segunda parte de este mensaje, el elogio que Dios le da a la iglesia. Y mira qué elogio le da. Dios le dice, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras. Esto puede ser bueno o malo, ¿no? Cuando uno hace algo bueno, quiere que todos lo reconozcan, pero cuando uno hace algo malo, no quiere que nadie lo sepa. Sin embargo, ante los ojos de Dios, dice Dios, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué lindo mensaje. Dios reconoce lo poco que tú haces y te dice, estás haciendo esto muy bien. No quiere decir con eso que vas a ganar la salvación por hacer esto. Sin embargo, Dios te quiere animar y te dice, sigue haciendo lo que estás haciendo bien. Pero entonces, después del elogio, viene un reproche. Y el reproche que Dios le da a la iglesia lo encontramos en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y entonces le da un consejo a la iglesia. Y el consejo es: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
Esta parte yo pienso que sería parte del elogio también, ¿no? Aborreces las obras de los nicolaitas. Pero déjame resumir este mensaje aquí. Lo que hemos visto en la parte del elogio, el reproche y el consejo. ¿Qué pasa cuando el amor se enfría? Porque la Biblia dice que el problema de la iglesia de Éfeso es que había dejado su primer amor. ¿Qué pasa cuando el amor se enfría? Hace muchos años atrás escuché o leí una ilustración que posiblemente nos ayude un poquito a entender el peligro que nosotros corremos si se enfría el amor, especialmente el amor a Dios. Recuerda, en el saludo Dios nos está asegurando, mira, yo te tengo en mis manos, yo camino contigo, y todavía la elogia, le dice, has hecho bien esto y esto. Sin embargo, tienes que reconocer que has perdido tu primer amor. Dice la historia que un hombre casado trabajaba en una oficina y un día empezó a enredarse, podríamos decir, emocional y sentimentalmente con alguien de esa oficina. Y como se veían a diario, empezó a crecer y crecer y crecer esa fantasía. Así es que este hombre comparaba a su esposa en la casa con esta mujer de la oficina, y un día llegó a su casa y vio a su esposa que estaba un poco diferente a cuando se habían casado. Podríamos decir un poco acabada por los trabajos del hogar, por el trabajo de darle hijos, y aparte se veía un poco demacrada. Así es que el hombre la compara con la otra mujer que se ve bien arreglada, esta mujer que se veía bien maquillada, bien perfumada todos los días, pues obviamente es su trabajo. Y comparaba y empieza a ver a su esposa, y él tomó una decisión que fue muy terrible. Él se sentó con su esposa y le dijo, sabes, de un tiempo para acá, yo siento que mi amor por ti se ha acabado. Y aunque parece muy duro, yo sé que tenemos hijos, tenemos un hogar, pero yo ya no quiero más seguir contigo. Yo voy a seguir respondiendo por las cosas del hogar, por los hijos, pero yo quiero que tú me des el divorcio. He encontrado a alguien más. Esta mujer se quedó viéndolo, triste por la noticia, impactada por la noticia. Y entonces la mujer le dijo, está bien, yo te voy a dar el divorcio, pero con una condición. Dame este último regalo antes de divorciarnos. A partir de mañana y por un mes, todos los días, cuando tú te vayas al trabajo, yo quiero que tú me tomes en tus brazos, me lleves hasta la puerta. Así como cuando nos casamos, tú me tomaste en tus brazos y me introdujiste en nuestro hogar, ahora que tú me lleves en tus brazos, me lleves a la puerta, me des un beso de despedida y vayas. 30 días. Después de eso te aseguro que te doy el divorcio. El hombre valoró y dijo, ¿qué son 30 días más? Así es que el hombre al siguiente día se levantó temprano, emocionado, agarró a su esposa que hacía mucho que no abrazaba. La agarró, la abrazó, y ese día fue normal, la dejó, él tenía prisa como algo que cumplir, la abrazó, le dio el beso en la mejilla, le dijo adiós, nos vemos, y se fue. El siguiente día, cuando fue y la abrazó, ya ahora era un poco más pensado, y así transcurrieron los días. Pero mientras transcurrían los días, el hombre se empezó a dar cuenta, oye, hace mucho que no abrazaba a mi esposa. Oye, esta es la mujer que me ha dado hijos. Esta es la mujer que ha compartido conmigo los peores momentos de mi vida. Es la que me ha ayudado a salir adelante. Es la que me ha apoyado. Y empezó a cambiar su manera de pensar. Llegó el día 29. Y ya el hombre estaba muy emocionado. De hecho, ya había hablado con la otra persona en su oficina. Le dijo, ¿sabes qué? Lo nuestro no puede seguir. Yo estoy enamorado de mi esposa. El día 29 él sacó a su esposa
Y él cada vez que la sacaba la sentía más delgada, más liviana, pero como la relación estaba medio fría, él ni preguntaba. Pero ese día él estaba decidido, así es que la sacó. La abrazó y esta vez la abrazó sintiéndolo. La abrazó porque ya había una conexión especial. Le dio un beso de despedida, pero parecía ese beso de novios que se quiere despedir, pero no me quiero ir al trabajo, no te quiero dejar. Y el hombre estaba en esa encrucijada, se fue al trabajo, pero se fue pensando en su linda esposa. Ya no la veía más demacrada, ya no la veía más con las señales que la vida le habían dejado por el cuidar a sus hijos, por atenderlo a él, por cuidar del hogar. Él ya no vio nada de eso. Él vio a la linda joven con la cual él se había casado y se fue. Y dijo él, mañana es el día 30, mañana yo sigo adelante, no voy a parar. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que el día 29, al regresar a su casa, antes de llegar, él vio que en su casa había las unidades de emergencia, la ambulancia. Él llegó corriendo y dijo, ¿qué está pasando? Y cuando él llegó corriendo, encontró que su esposa estaba siendo tomada en una camilla, llevada al hospital. Él nunca se había dado cuenta que su esposa estaba muriendo lentamente de un cáncer. Ella sabía que le quedaban pocos días de vida. Por eso él le pidió, por favor, ayúdame a ser feliz en estos últimos días de mi vida. El hombre se arrepintió totalmente porque no aprovechó los momentos que pudo haber tenido con su linda esposa. Él reflexionó tanto tiempo que no la atendió. Era demasiado tarde. Y sabes, nosotros podemos también estar pasando una situación similar con Dios. No dejes que sea demasiado tarde para correr a los brazos de Jesús. Él está deseoso de recibirte con los brazos abiertos. Así como el Padre corrió para recibir al Hijo pródigo, Él también quiere correr, abrazarte, limpiarte. No importa cómo tú vengas, Él hará la obra de transformación porque Él quiere salvarte. Y por eso Él nos da la promesa del gran retorno. La promesa que leímos en Apocalipsis 2:7 que nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. La promesa de Dios es el gran retorno al árbol de la vida. Por eso la Biblia nos dice, ¿qué tenemos que hacer para llegar a obtener esa recompensa? Pues ahí está el consejo de Dios. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Haz las primeras obras, así como este hombre, al estar sacando a su esposa todos los días, recordó lo que había hecho antes. Se arrepintió en el proceso. Empezó a hacer las primeras horas, pero para él fue demasiado tarde. Saben, este mundo está llegando a su fin. La venida del Señor está muy cerca. Y el Señor nos dice a ti y a mí también, hijo, recuerda de dónde has caído. Recuerda, reconoce tu maldad, reconoce tu pecado, arrepiéntete, haz las primeras obras. Y déjame te lo ilustro de la siguiente manera. Hay un jugador de golf aquí en los Estados Unidos que es muy famoso y se le conoce como Tiger Woods. Tiger Woods en el 2009 se encontraba en una situación muy desesperante. Estaba en el pozo, en lo profundo, allá caído. Parecía que él nunca saldría de este hoyo. Todo porque él reconoció, confesó que él era adicto al juego, al sexo, al alcohol. Estaba metido atrapado en los afanes de esta vida, en los placeres de esta vida. Así es que su esposa, al ver esto en el 2009, le pidió el divorcio. Yo no sé si tú recuerdas la historia. Salió en las noticias en el 2009, hizo todo un escándalo. Así es que el hombre, pues su esposa le pide el divorcio. Los patrocinadores, porque el hombre pues tenía muchos patrocinadores, era el mejor del mundo y tenía muchos patrocinadores. Entre ellos Nike. La compañía Nike, decidieron que él no era una buena imagen para su empresa. Ya Tiger Woods no es una imagen apropiada para promover nuestros productos, así es que también lo cortaron.
Sin embargo, el hombre decidió apartarse por un tiempo. Dijo, voy a apartarme un año para rehabilitarme. Trató de hacerlo mejor, pero regresó y a causa de sus lesiones y las recaídas que tuvo, parecía que nunca más lograría hacer nada en la vida. Sin embargo, el año pasado, este hombre, después de 10 años de estar alejado de las competencias, este hombre de California regresó a las competencias. Y casi después de estar ya en lo profundo, olvidada su carrera, el hombre compitió. Ya tenía 14 años que había competido en lo que le llaman el US Open en el 2008. Ya tenía muchos años de haber ganado lo que es el Master de Augusta. Pero el año pasado, en el 2019, Tiger Woods regresó, hizo su gran retorno, ganó su 5º Master de Augusta. Y como recompensa le pusieron una chamarra, una chaqueta verde, y el hombre ahora salió en las noticias, el gran retorno de Tiger Woods. ¿Sabes? Tú y yo también podemos tener un gran retorno. No será un máster de Augusta, pero será el retorno al árbol de la vida. No recibiremos una chaqueta verde, pero recibiremos el manto de justicia de Cristo Jesús. Te invito esta mañana, ¿no te gustaría orar conmigo y decirle a Dios, Señor, ayúdame a ser parte de los redimidos? Ayúdame a superar mis debilidades. Quiero llegar a ser parte del cielo. Quiero tener acceso al árbol de la vida. Quiero recibir tu manto de justicia. Señor, yo quiero vivir contigo por la eternidad. Si te gustaría hacer esto, haz esta oración conmigo, ahí donde estás. Inclina tu rostro y oremos juntos. Querido Padre, gracias por el lindo mensaje de ánimo y de entusiasmo que tú diste a la iglesia de Éfeso, que también se aplica para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos tienes en tus manos. Gracias porque caminas con nosotros, en medio de nosotros. Gracias por la promesa, Señor, de que podemos regresar al árbol de la vida. Pero, Señor, ayúdanos a reconocer nuestro pecado, a arrepentirnos, a hacer las primeras obras, a regresar corriendo a ti para recibir no una chaqueta verde, sino el manto de justicia de Cristo Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por tus promesas. Ayúdanos a seguir siendo fieles a ti hasta tu venida, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, nosotros también podemos ser parte del gran retorno. Dios les bendiga. Los dejo con esta música especial